Hola, Dios te bendiga, familia Mi Ore, Ministerio de Intercesión, orando por restauración espiritual. Qué bendición poderte saludar en este tiempo, en esta hora, en este momento, porque entiendo y entiéndelo tú también que estamos conectados en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo espíritu, comprendiendo que la unidad en el espíritu, en la fe, produce algo extraordinariamente glorioso, un impacto poderoso en el reino de los cielos se produce cuando unidos clamamos al Señor. Y por ello yo te invito a que en este momento, después de este saludo fraterno, vayamos juntos a orar. Vamos juntos y cerremos nuestros ojos y de una manera muy especial vamos a la presencia de ese Rey de Gloria y vamos a colocar juntos todos los que lo podemos hacer en este momento y quienes lo puedan hacer durante los días siguientes, las horas que vayan pasando. Qué importante es que sientas que hay un grupo de hombres, de mujeres que intercedemos mañana, tarde y noche para que la gloria, la presencia, la unción, el poder del Dios grande y poderoso de quien somos y a quien servimos se mueva en la vida y en el corazón de cada persona. Te invito para que me acompañes a orar y apartemos este tiempo con muchísima reverencia para honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios y nuestro Rey. Oremos al Señor. Soberano Rey del cielo y de la tierra, te exaltamos, te bendecimos, te loamos a ti, Señor, porque no hay otro Dios. Padre mío, aunque suene repetitivo, mañana, tarde y noche, todos los días, Señor, tú eres Dios, el único que eres dueño de gloria, honor, alabanza, adoración y exaltación. Y es por eso, Señor, que como tus hijos, como ese remanente, como ese pueblo, Señor, tuyo, que hacemos parte de esta iglesia de Cristo, Señor, nos unimos para confesarte a ti como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro todo. Y en este momento, Señor, nos acercamos a ti solo por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Dios del cielo, que nos limpia de todo pecado, que nos permite entrar con libertad al lugar santísimo y contemplar tu hermosura y tu santidad. Padre mío, quita de nosotros todo lo que impida, Señor, que tu presencia se derrame sobre cada vida y sobre cada corazón. Y permítenos, Señor, fluir en ese espíritu de adoración, de exaltación, de reconocimiento a ti y a tu nombre. Bendito Dios, bendícenos en este tiempo, bendícenos en esta hora, cada persona, Señor, que puede conectarse en este tiempo, que lo hace a lo largo de los días siguientes, Señor, bendícela, bendito Rey de Gloria, y que esta palabra, como siempre, Señor, Padre, tenga el sello de la presencia, de la gloria, Señor, tuya, para cada corazón y para cada vida. Yo he dispuesto mi vida, Señor, para servirte a ti. Úsame, Señor, porque no es lo que yo cree, considere, piense, Señor, o simplemente tenga una idea. Señor, si algo estoy convencido es que tu palabra en mis labios, Señor, es lo que produce el efecto poderoso en cada corazón y en cada vida, a fin de que te conozcan, te crean, sean convencidos de que no hay, Señor, otro camino y no hay mejor vida que vivir en ti, por ti y para ti. Te doy toda la gloria, Señor, y en tus manos me abandono, bendito Dios, para que la gloria y el poder y la unción, la presencia del Espíritu Santo nos permita, Señor, entender, crecer, Señor, y alimentarnos con esta palabra. En el nombre de Jesús, digo amén con todo mi corazón, y a ti también te digo, di amén, así sea, la gloria sea para nuestro Dios. Esta enseñanza que vamos a tener tiene como título Preceptos versus conceptos.
preceptos versus conceptos, y quiero que sentemos la base bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 10. Acompáñame allí, libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a hacer esta lectura del versículo 1 al versículo 22. Gloria a Dios por su bendita palabra que leemos con su buena y poderosa bendición. Y leo así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y digo amén a la palabra de Dios. Tomé este pasaje o parte de este pasaje del capítulo 10 simplemente para llevarte a entender esto que como título tiene la enseñanza: preceptos versus conceptos. Y haciéndote un resumen de lo que acabo de leerte, dice con nombre propio que había un hombre de nombre Cornelio, que era un centurión romano, y describe la palabra de Dios que este hombre era un hombre piadoso, un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, y que se le estaba declarando más bien que a raíz de su parte o su forma temeroso de Dios, él se le reconocía lo que
hacía en cuanto a que era un hombre dadivoso y tenía unas cualidades especiales, y esto lo resalta la palabra de Dios. Pero había una situación que Dios tenía que mostrarle a Cornelio. Había un mensaje detrás de ser un hombre piadoso, detrás de ser un hombre temeroso, detrás de ser un hombre dadivoso, detrás de ser un hombre que ayudaba y que era misericordioso. Había un mensaje que él tenía que escuchar de parte de Dios, que finalmente lo iba a llevar a ese nivel de entender y de precisar en su corazón lo que es lo verdaderamente relevante, que salva, que permite que nuestras vidas conozcan a un Dios que no es un Dios que nos da esa vida para movernos por obras o por conceptos, sino por sus preceptos, por su mensaje, por sus mandamientos. Y era imperativamente necesario que Cornelio, junto con toda su casa, recibiera este mensaje de parte del apóstol Pedro, para que así entonces lo más relevante en su vida de devoción a Dios y de temor a Dios fuera el mensaje directamente de salvación que Jesucristo les había dejado a sus discípulos, en este caso a Pedro. Y es muy interesante esta historia, porque dentro de la narrativa hay una experiencia, se evidencia una experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Y aquí es donde toma realmente sentido esta enseñanza: preceptos versus conceptos. Yo quiero, antes de ir a desarrollar como tal la palabra, quiero explicarte qué significa, cuál es la definición de lo que es preceptos y de lo que es conceptos. Preceptos, la definición es mandamiento que se considera como instrucción de Dios, orden dada por alguien con total autoridad. Esto es la definición de la palabra preceptos. Ahora, la definición de la palabra conceptos es opinión, idea, noción, pensamiento que se tiene de alguien o de algo. Son dos palabras completamente diferentes, pero tienen un fin, y aunque puede ser parecido en el ámbito espiritual, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es importante que entiendas estas dos palabras con su definición. Ahora, lo importante de la historia es que Dios necesitaba que Cornelio conociera el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, ese mensaje que yo te predico a ti cada 8 días, ese mensaje de entender el plan de salvación, ese mensaje de entender que Jesucristo vino siendo Dios como hombre, y siendo hombre se humilló hasta ser un siervo y morir en una cruz para que tú y yo tuviésemos vida y vida eterna. Este era el mensaje que Cornelio tenía que entender, más allá de su concepto, porque el concepto de Cornelio es el que hoy pulula mucho en el corazón y en la mente de muchas personas, y es un concepto quizás religioso, de obras, de hacer, de mostrarnos buenos, y esto no nos lleva a la vida eterna, esto no trae salvación. Y por eso tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de compasión, y al conocer y el ver el corazón de Cornelio con toda su familia, entonces Dios se apiada de él y le permite que a través de el apóstol Pedro él pueda escuchar este mensaje. Pero fíjate muy bien en lo que este pasaje nos dice. Dios tenía que tratar también con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, lo que la Biblia nos indica,
y nos dice puntualmente es que Pedro era un hombre, y aunque discípulo de Jesús, y aunque un hombre temeroso de Dios, aunque un hombre obediente a Dios, era un hombre que tenía unos conceptos también personales frente a los preceptos divinos que Dios le tenía que mostrar. Y es por eso que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y vemos esa visión, ese éxtasis que nos narra el versículo 10 y el 11, dice versículo 11, que Pedro vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves, y luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Este era el precepto de Dios. Este fue el precepto de Dios para Pedro. Recordemos que preceptos significa mandamiento o mandamientos que se consideran como instrucción de Dios, orden dada por alguien con total autoridad. El precepto de Dios para Pedro en ese momento no tenía que ver nada con el concepto que Pedro tenía en su corazón y en su mente. Tenía que ver con un acto de soberanía de Dios, porque los preceptos de Dios son soberanos y no se pueden cuestionar y no se pueden debatir. Son simplemente mandamientos divinos establecidos en el orden del Creador del universo. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Entonces, dentro de eso que acabo de explicarte, ese precepto de Dios para Pedro fue: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Ahora, mire la respuesta dentro del concepto de Pedro. Dice: no, Señor, versículo 14, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Mire lo que pasa en esta enseñanza que lleva como título Preceptos versus Conceptos. Cuando en Dios nosotros tenemos un precepto, automáticamente queda anulado mi concepto. Porque yo no me puedo mover después de que el precepto de Dios se establezca. Yo no me puedo mover bajo mi concepto. Recordemos que es el concepto. El concepto declara la definición, que es opinión, idea, noción, pensamiento que se tiene de alguien o de algo. Una vez Dios establece un precepto, un mandamiento, un mandato, mi concepto absolutamente cae a tierra. No se puede sostener ese concepto, porque quien declaró, quien decretó el precepto fue el Dios del universo, el que hizo todas las cosas. Y es por ello que Pedro aquí tuvo que ser confrontado, tuvo que ser alineado, no desde su concepto, sino desde el precepto de Dios. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Aún tú que eres un hijo de Dios, y aún mucho más si no lo eres, tenemos que entender que hay unos preceptos que son inamovibles, que no se cuestionan, que no se pueden condicionar. Los preceptos de Dios tienen un fin, tienen una forma, tienen un fondo, tienen una transición que nos permite elevarnos a niveles de gloria, de poder y de unción, y que tiran a tierra todo concepto. Y cuando Pedro le da esta respuesta al Señor, que fue tajante, porque Pedro era un judío de esos arraigados a la ley, y ahí la palabra lo dice, cuando Pedro le dice: no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes, concepto, que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo.
Y el precepto de Dios se hace nuevamente visible cuando le dice ahí en el mismo versículo 15, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Bendito el nombre poderoso de mi Dios y Rey. No llames, le dice el mismo Dios a Pedro, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. ¿Sabes que esta situación de preceptos y conceptos se aplica mucho, se ve mucho, se evidencia mucho, es muy real en el tiempo hoy para la iglesia, para los hijos y las hijas de Dios? ¿Sabes por qué hay tanto hombre y mujer de Dios, tanto pueblo de Dios, en una cantidad de ideas locas, irracionales, una cantidad de formas y de maneras de ver y de actuar? Porque siempre hacemos en alguna forma, y me incluyo, lo que Pedro hace. Tomamos el concepto, lo que yo creo, lo que yo pienso, cómo lo hago, cómo lo formo, y dejamos a un lado el precepto divino de lo que Dios nos quiere enseñar, que es mucho más grande, que es mucho más glorioso, que es mucho más poderoso que el concepto de mi corazón y de mi pensamiento. Esto es importantísimo porque hay algo que yo te tengo que decir con toda severidad. El Evangelio, y esto puede ser un recorderis, el recordar, el Evangelio no es una religión, se los he dicho 1, 10, 15, 20, 100 veces, cantidad de veces. No es el Evangelio una religión. El Evangelio de Cristo se sitúa como base en una relación entre Dios como Padre y nosotros como hijos. Se basa en un plan de salvación, se basa en un plan de redención, se basa en una vida de obediencia, en una vida de comunión y consagración, en una vida de devoción que incluye la oración, la obediencia y el servicio a Dios. De esto se trata el Evangelio, pero el concepto del Evangelio y de la religión está basado en lo que Cornelio hacía, y era mostrar misericordia, hacer obras de caridad, de pronto manejar y guardar los rituales tradicionalistas dentro de lo que él practicaba espiritualmente, y por eso necesitaba derribar ese concepto de Dios en su corazón y en su vida, y a través del mensaje que iba a llevar el apóstol Pedro necesitaba establecer el precepto de Dios en su vida para llegar a esos niveles de gloria, de poder, de unción, de presencia, que es lo que tú y yo hoy estamos necesitando. Y vemos la otra cara en medio de la vida de Pedro, porque Pedro también, siendo seguidor de Cristo, siendo un hombre que amaba a Jesús, tenía también un concepto religioso, tenía también un concepto de cosas que tenían que ser quitadas. Dios tuvo que tratar con Pedro para que él pudiera entender y llevar el mensaje a este Cornelio, que finalmente era un hombre temeroso, devoto, un hombre que hacía misericordia, pero que no lo conocía como el Señor y Salvador de su vida. Y yo quiero llevarte en esta palabra para que derribemos esos conceptos que adulan o anulan el precepto de Dios. Y quiero que solamente veamos entre muchos 3 conceptos que contradicen el precepto de Dios. 3 conceptos que contradicen el precepto de Dios. El primer concepto que hoy te pido que lo derribes si lo tienes es esto que
mucha gente dice, creo en Dios a mi manera, me relaciono con Dios como yo siento. Ese es un concepto global de muchísima gente. Cuando nosotros le preguntamos a muchas personas, oye, ¿tú crees en Dios? Ellos dicen, claro, de alguna forma yo creo en Dios. Lo que pasa es que no creo como tú crees, yo creo a mi manera. Yo le sigo a mi manera, yo lo tengo en mi forma. Ese es el concepto, pero no el precepto de Dios, porque te lo voy a explicar por la misma palabra y te voy a dar unos textos claves que te van a ayudar a comprender que estos conceptos, o que este en particular, creo en Dios a mi manera y me relaciono con Dios como yo siento, es algo que contradice el precepto de Dios. San Juan, y voy a utilizar ahora sí la palabra de Dios. San Juan capítulo 3 y versículo 18. Voy a tratar de ir rápido para que el tiempo nos dé. San Juan capítulo 3 y versículo 18 dice lo siguiente: no hay condenación para todo el que cree en Él, en Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El precepto de Dios es el que cree. Ese es verdaderamente mi hijo. El que cree y el que me recibe. Tu concepto es: yo creo en Él a mi manera. Oye, estás equivocado frente al precepto que la Biblia nos está hoy enseñando. Y yo sé que esto va a derribar tu concepto, porque tú necesitas, como Cornelio, conocer a ese Jesús que no es de conceptos, sino de preceptos. Y el precepto de Él no es que tú creas en Él a tu manera, en tu concepto, en lo conceptual de lo que tú piensas, tienes la idea, en lo que tú consideras. No. Dios te está diciendo que tú debes de creer en Él para que finalmente puedas entender cómo es que debes vivir en Él, por Él y para Él. Te voy a leer otro texto allí mismo en San Juan, el capítulo 1, un texto muy conocido por nosotros los creyentes, los seguidores de Cristo. San Juan 1:12 dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Esto no se trata de un concepto personal. Te lo voy a volver a repetir para derribarte esa idea que tú tienes. Esto no se trata de un concepto personal, esto no se trata de una opinión. Esto no se trata de una noción, de un pensamiento. Esto se trata de un precepto, de un mandato, de una declaración del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y dice, nuevamente lo leo, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser sus hijos. El concepto del mundo ha sido una, pienso yo, forma de cómo también Satanás manejar la mente y el corazón de las personas es: yo creo a mi manera, yo le sigo a mi manera, yo camino en mi forma, en mi opinión, en mi idea, en mi noción. Dios te dice, mi precepto es: si tú no crees, si tú no me recibes, no puedes llegar a conocerme como tu Padre y a ser mi hijo. Entonces, olvídate hoy y que el Espíritu Santo te ayude a entender que no es que yo creo a mi manera, no es que yo creo en mi forma, no es que yo me relaciono con Él como yo
tengo una opinión. No, es como el precepto de Dios te lo dice. Y si Él te dice que tú tienes que acercarte, creer en Él y recibirlo a Él para realmente estar consciente, convencido de que es la única forma, no es una opinión, no es un concepto, no es una idea, es la única forma en que Él realmente permite que nosotros podamos conocerle, creyéndole, amándolo, obedeciéndole, sirviéndole y recibiéndole en nuestro corazón como Rey y como Señor. Lo segundo que quiero que derribes en el concepto humano que quizás puedas tener es esto que decimos muchas veces o dice la gente: Dios me ama y Él me dará una oportunidad en el último minuto para arrepentirme. Y esto que te acabo de leer, sí es un concepto muy dañino, peligroso extremadamente para tu vida y para tu relación con Dios. Porque muchas veces, en medio de vivir una vida desaforada de placeres, de locura, de insensatez, de pecado, de maldad, cuando viene el mensaje que escuchamos y nos confronta mucha gente, te estoy hablando de una cantidad de gente realmente importante, dice: no, yo sé que Dios es bueno y en el último minuto, en el último momento, Él me va a dar la oportunidad de arrepentirme, porque Él sabe, ya tú sabes, Él sabe que yo soy débil, sí, que aquello, que lo otro, la cosita. Ese es el concepto diabólico que has metido en tu corazón y en tu mente. Pero el precepto de Dios dice algo muy diferente, y lo vamos a corroborar también en lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que esta palabra va a ser una palabra que te va a levantar y te va a ayudar muchísimo en este tiempo. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y... Perdón, eso lo tengo para el otro punto. Segunda a los Corintios, vuelvo y rectifico. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Voy rápidamente. El otro texto lo tengo para el otro punto. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 2. Yo te lo leo. Dice así: pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y esto tiene que finalmente sacudir tu corazón. Ese concepto de que Dios es bueno, de que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y que a último minuto te va a dar la oportunidad de arrepentirte, tienes que tirarlo por tierra, sacarlo de tu corazón y sacarlo de tu mente, porque el mismo Dios nos está diciendo: el momento preciso es ahora, hoy. Hoy, ahí donde estás, sentadito, paradito, en camita, haciendo cualquier cosa, hoy es el momento de salvación. Estos segundos, estos minutos cuentan para que tú te arrepientas, pidas perdón a Dios, lo recibas en tu corazón y puedas estar con Él si Él te llegase a llamar en este momento. Así de serio es el precepto de Dios, que tira a tierra el concepto de que porque Dios es bueno, te va a dar la oportunidad. Sabes que el Padre de amor y de misericordia que tenemos precisamente es exageradamente misericordioso y un Dios de amor, pero también es un Padre de justicia y de juicio. Él es justo.
Y si tú llevas cantidad de tiempo con este concepto, hoy en el nombre de Jesús, quítalo, sácalo de tu corazón y de tu mente, porque hoy es efectivamente y preciso, es ahora el día de salvación. Y hay otro texto que no lo quiero dejar pasar, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, para que también lo tengamos como base. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, por eso el Espíritu Santo dice, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está hablando. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está tocando, te está hablando ahí mismo en tu corazón y en tu mente y te dice, cuando oigas hoy su voz, no endurezca el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Oh, si yo fuera tú, le diría al Señor gracias por derribar el concepto de que puedo hacer locuras, que puedo andar de cualquier manera, porque quizás tú me vas a dar una última oportunidad en el último momento. El Señor hoy te dice, quizás hace mucho tiempo te lo viene diciendo, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es una nueva oportunidad para que se derribe ese concepto de que porque Dios es bueno y misericordioso, te va a dar una oportunidad. Y lo tercero que quiero también mencionarte es, en cuanto a ese concepto que contradice en el precepto de Dios, es esto que la gente dice, yo sé lo que hago y lo hago a mi manera. Hay algo que yo debo de decirte con mucha claridad. El mundo hoy se pierde, está en tinieblas, está en caos, en oscuridad, está literalmente en ese estado de analfabetismo espiritual, solo por una razón, y es porque cree más en sus conceptos, en su opinión, en su noción, en su idea, que aún el mundo también aporta para que esto se vuelva mucho más fuerte que en lo que se estableció por mandato y por precepto divino. Hay un problema increíblemente grande aún en la misma iglesia, porque muchas veces aún nosotros, conociendo y teniendo esta gloriosa palabra, confiamos o decidimos más en nuestros conceptos, en nuestra idea, en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio, que en lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha declarado y ha mandado. Y una de las cosas que está llevando a mucha gente, y te lo digo así fuerte, que ha mandado a mucha gente al infierno, es sus propios conceptos, su propio pensamiento, su propia opinión acerca de lo que es Dios y de lo que Dios quiere y estableció desde el principio. Quiero leerte un texto y vamos cerrando para que oremos al Señor. Ahora sí, Proverbios capítulo 3, el texto que te había dicho ahora, Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que hay una presencia de Dios aquí y hay una presencia de Dios ahí donde estás, maravillosa, gloriosa, porque eso es lo que hace el Padre en su amor y en su misericordia. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Tu concepto es equivocado y va a ser erróneo siempre.
No hay un concepto que pueda llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, aún siendo un concepto bueno, pero no puede anteponerse ante el precepto de Dios. El precepto de Dios siempre, siempre, siempre va a primar, va a estar por encima de tu concepto y de mi concepto. Por más que yo pueda leer la Biblia, estudiarla, estudiar teología, ir a seminario, si el precepto de Dios no está por encima de mi concepto, entonces esto es pura plepla, bla, 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 lo que te estoy diciendo. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque sus conceptos lo llevaron a decisiones que determinaron su destino. Y hoy en día mucha gente que conoce de este evangelio sus conceptos, de lo que creen, de lo que piensan, de lo que opinan, de cantidad de cosas, los está llevando al caos, al dolor, a la tristeza, a la angustia, porque los conceptos que nosotros humanamente tenemos son equivocados cuando los ponemos versus los preceptos de Dios. Y yo creo en conceptos buenos, pero preceptos versus conceptos va a estar siempre muy, muy por encima los preceptos de Dios. Quiero simplemente, cerrando ya esta enseñanza, y espero en el Señor que sea una enseñanza que te lleve a acercarte más a Dios. Quiero leerte un último texto en esta parte donde te digo que uno de los conceptos es: yo sé lo que hago y lo hago a mi manera. Vamos a mirar qué dice el Salmo 37. Salmo 37, versículo 23 a 25. Salmo 37, 23 a 25 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. En otra versión dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Algo que te tengo que dejar en el corazón es que cuando tú abrazas los preceptos de Dios, que no es más que el mandato, la ley, los decretos, tú te puedes considerar un hombre o una mujer que nunca va a fracasar. Porque el texto, mira lo que dice tan puntualmente, dice que el Señor dirige los pasos de los justos y que aunque tropiecen nunca caerán. Nunca vas a estar en derrota si antepones ante tu concepto el precepto de Dios. Dios quiere que tu vida sea una vida que vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición, pero bajo sus preceptos, no bajo tu concepto. Yo soy un hombre que amo a Dios y temo a Dios. Y en mi corazón igual vienen conceptos de querer hacer o dirigir, o opinar, o quizás desarrollar algo bajo mi concepto. ¿Sabes? Cuando esto me pasa, ¿qué hago? Voy a mi cuarto, a mi habitación, me arrodillo y le digo: Señor, esto es lo que en mi corazón y en mi mente hay. Pero ¿cuál es tu mandato? ¿Cuál es tu precepto? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo sé que contigo voy seguro. Estamos transitando pasos, caminos muy peligrosos.
Y el concepto personal y el concepto de mucha gente está llegando y minando la mente y el corazón de todos nosotros todos los días. Pero Dios está tratando como trató con Pedro y como trató con Cornelio esta situación. Nuestros conceptos jamás nos van a poder bendecir, jamás nos van a llevar a esos lugares de fuerza y de poder. Jamás nuestros conceptos nos van a llevar a la victoria. Solamente los preceptos de Dios. Por eso vuelvo y te doy esta frase que te lo dije en un comienzo. Los preceptos de Dios no se cuestionan ni se discuten, se obedecen y punto. Que Dios te bendiga en este tiempo, que Dios permita que esta palabra sea muy guardada en tu corazón y que tú decidas definitivamente tirar, sacar todo concepto tuyo, personal, humano, del mundo, y que le permitas a ese Espíritu Santo gobernar en tu vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a escuchar una linda, o parte de una linda adoración que es el tema central de esta enseñanza, y oramos al Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Rey del cielo, yo elevo esta oración a ti. Con todo mi corazón, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada palabra, Señor, que tú me hayas permitido dirigir, quede grabada en el corazón de estas personas, Señor, que han escuchado, Señor, y que escucharán a lo largo de los días, Señor, esta enseñanza. Padre mío, necesitamos entender que tú eres Rey sobre toda creación, y lo que tú determinas, los preceptos tuyos, Señor, son mucho más grandes, poderosos, relevantes, importantes que nuestros conceptos de las cosas, Señor, que nosotros podamos entender. Padre mío, yo sé que hay mucha confusión, yo sé que hay un espíritu, Dios mío, de angustia, de confusión, de tristeza y de dolor que está, Señor, literalmente, Dios mío, invadiendo el corazón y la mente aún de muchos de tus hijos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que estos preceptos tuyos, Señor, Padre mío, se arraiguen en nuestro corazón, y que a través de ellos, conforme a tu palabra, nos permitas salir avantes victoriosos, llenos del poder y de la gloria tuya. Clamo, oro, intercedo, Señor, por cada uno de tus hijos y por aquellos, Señor, que están, Dios, luchando, tratando de conocerte, de acercarse, de conocerte más. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, al que está caído, dale fuerza al que ha desmayado, y llévalo, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. En el nombre de Jesús digo amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que esta palabra sea en tu corazón. En tus manos, Señor, como el barro soy,
para que me hagas a tu imagen. Tómame.